Tiembla el PRI, sí, el mismo partido político que por muchos años gobernó a los mexicanos, y hoy hemos sido testigos de cómo los mismos de siempre intentaron comprar la voluntad de nuestra gente, creyendo que su dinero valía más que nuestra libertad. Pero esos tiempos han terminado. Hoy, el pueblo de México observa con atención cómo se desmorona el viejo sistema. Alito Moreno, presidente del PRI, enfrenta la justicia. Se está investigando a fondo su modus operandi para robarse las elecciones en Coahuila. No hablamos de simples rumores, hablamos de pruebas de un fraude electoral que es, ante todo, un delito que agravia a nuestra nación y a nuestra soberanía. La dirigencia de Morena ha sido clara y contundente. No permitiremos que la voluntad del pueblo sea objeto de subasta. Se ha iniciado el proceso formal para la anulación de estas elecciones, porque una victoria construida con dinero y engaños no es una victoria, es una traición a la democracia. Millones de ciudadanos han alzado la voz, denunciando con valentía cómo, en un acto de desesperación, se repartía dinero a cambio de votos. Esa fue su única arma, la misma que usaron en el pasado para saquear al país, pero hoy ya no pueden ocultarse. Ariadna Montiel Reyes, dirigente de Morena, ha enviado un mensaje directo y sin rodeos. Los tiempos han cambiado y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Para quienes se acostumbraron a lucrar con la pobreza y comprar conciencias, les decimos, prepárense porque lo bueno apenas comienza. Es momento de desenmascarar por completo al bloque conservador que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. No se descansará y se llegará hasta que se respete el voto libre, secreto y directo de cada mexicana y mexicano. Porque el voto no se vende, el voto se defiende con dignidad. Desde la máxima tribuna, la verdad está quedando al descubierto. La estrategia del fraude ha sido exhibida y el camino hacia la justicia ha comenzado. Que se haga valer la voz del pueblo, señores. También les queremos platicar sobre la impugnación de Coahuila. Como ustedes saben, desde la semana pasada nosotros informamos que íbamos a presentar impugnación electoral con motivo de la compra masiva del voto. Para nosotros, la defensa de la democracia es la lucha por condiciones igualitarias para los partidos políticos, pero sobre todo para respetar el voto de la ciudadanía. Y por ello denunciamos y ya presentamos las quejas electorales, presentamos 17, una por cada distrito local electoral de Coahuila y una de carácter general para que las autoridades electorales conozcan de los argumentos y las pruebas que hemos venido presentando, que también quiero decirles, hemos seguido recibiendo pruebas por parte de la gente. Y bueno, la denuncia va en estos 5 ejes: la compra y coacción del voto mediante los QRs, la participación indebida de los servidores públicos. Tenemos, como se los compartí, información de las y los operadores y resulta que muchos de ellos son servidores públicos y se está contrastando con las nóminas del gobierno del estado, el uso electoral de los programas sociales del estado, la intimidación, la violencia y también la violencia política, la violencia de género, porque como ustedes conocieron en los videos que se presentaron, hay acoso a las y los diputados, pero especialmente a una de nuestras diputadas. El rebase de topes de campaña en medida de la compra del voto. Adelante. Y les queremos presentar unas fotos. En el momento del conteo de que se abren determinadas casillas por las causales que establece la ley, sale un número de boletas importante, de hecho un número importante de votos nulos derivado de esto. Las personas hicieron su voto por el PRI. Una vez que votaron, se tomaron su foto con el QR
Abajo le pusieron otras leyendas denunciando la compra masiva del voto. Estas boletas salen de las urnas y otro asunto relevante es que en el momento que se abre el paquete y se extraen las boletas para el cómputo, pues salieron también los QRs porque las personas echaron la boleta y el QR también se fue ahí. Entonces tenemos los videos que del momento de la apertura de los paquetes y un número importante de boletas con estas leyendas. Por ejemplo, esta que está más cerca de mí, la imagen, de abajo dice el PRI dio 200 pesos. Y vamos a ir por ejemplo, en esta boleta dice, donde está el logo de Morena, dice sí, tachó todos los demás y denuncia que el PRI estuvo comprando los votos. Y vamos a ir a pelear cada uno de los votos para que se respete el sentido de la decisión del ciudadano. Pero como estos fueron muchos y es parte de las quejas, de la impugnación de la queja electoral que se presentó. Adelante. ¿Cuál es la dimensión de la impugnación? Para que nosotros hoy estamos pidiendo la anulación de la elección. Se detectaron irregularidades en 962 casillas por diversos motivos, lo que representa el 22.6% de la votación. Derivado de lo anterior, se solicita la nulidad total de la elección, es decir, de los 16 distritos locales. Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI realizó en Durango, perfeccionó en Coahuila y no vamos a permitir que lo siga reproduciendo, atentando contra la democracia. Va en tres rutas jurídicas. Adelante. Una en la Fiscalía General, obviamente de la República, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, la FICEL, con la investigación de la compra y la coacción de los votos, como ya lo hemos comentado, y con el énfasis en el método del QR. Que también esto puede abrir la discusión al tema del celular sí o no en la casilla, porque el celular en la casilla es lo que permite este tema, ¿no? No digo que esa sea nuestra postura, pero creo que es un tema que deberíamos de analizar entre todos. En el caso del INE, adelante, lo que se plantea como la ruta legal en el caso del INE, la denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización, que es quien lleva el control de los gastos de los candidatos y partidos, la investigación sobre los recursos que se utilizaron para la compra del voto y por lo tanto también el rebase de topes de campaña establecido por la autoridad electoral. Y en el caso de la UIF, adelante, es una solicitud para la investigación financiera, dar el seguimiento al origen y destino de estos recursos de los que se usaron para la coacción y compra del voto y por lo tanto identificar con mucha claridad las redes de financiamiento de esta acción. Lo que nosotros no podemos permitir, adelante, es que se vulnere la democracia de esta manera, que está en juego la legalidad íntegra del proceso electoral, pero también la libertad y la secrecía del voto, que es un valor fundamental para el respeto del sufragio. Y bueno, también, y no menor, que la ciudadanía confíe en los procesos democráticos que hoy tenemos en México. Así que para nosotros es un tema muy importante. Se entregaron ya las constancias de mayoría, nosotros en protesta, no fueron nuestros futuros diputados que entrarán por la vía de la lista plurinominal y fueron recibidas de manera oficial estas constancias por nuestro representante electoral.
para cumplir en todos sentidos lo que hoy tenemos ganado con nuestros votos. Esto es en lo que respecta a la impugnación de Coahuila. Ahí concluye. Entonces vamos a ir a las preguntas de ustedes. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir. Otra vez vamos a ir hombres y mujeres, ¿no? Aquí y allá atrás, ¿no? Los que no han preguntado. Sí, adelante. Él, el compañero, y luego usted. ¿Sí? Y luego acá. ¿Sale? Gracias, presidenta. Armando Martínez de Milenio. Preguntarle, el pasado fin de semana sostuvo reuniones en Nuevo León, también estuvo en Guerrero. Tras esto, el fin de semana se da a conocer que finalmente el 22 de junio sí iniciarán los registros, ya sea presenciales o locales. Preguntarle de qué manera se darán pues estos registros, cuándo saldrá precisamente la convocatoria, si finalmente será en conjunto con el PT y el Partido Verde, si nos puede platicar un poquito. Y también preguntarle, presidenta, en estas reuniones que ha tenido también en Michoacán, ha ido a Nayarit, ha sido enfática en la unidad de cara pues a este proceso interno de selección de coordinadores estatales en 17 estados. ¿Qué llamado a hacer también de cara pues al inicio de este proceso interno a las y los aspirantes, y qué les ha dicho durante estas reuniones? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, este fin de semana estuvimos con Citlali, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, y una servidora en Guerrero y en Nuevo León, y vamos a continuar nuestra visita en los estados, haciendo el llamado de unidad, presentando el plan de acción de las asambleas informativas. Estas que aquí hemos presentado son las que convoca el partido, pero ya nuestros representantes populares siguen ya convocando entre todos de manera individual en sus territorios y simultánea, así que va a crecer de manera importante la presencia de Morena en el territorio en el que nunca hemos dejado de estar, pero con este tema de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, eso como primerísimo tema. También venimos conversando cómo vamos a hacer el procedimiento para los coordinadores estatales en términos generales, porque les tengo una convocatoria. El día de mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa, nuestra compañera Citlali y yo, para presentarles a los medios el plan político integral de la ruta de la definición de los coordinadores estatales. Así que esos detalles se los daremos mañana. A ellos también se los hemos dado de manera general. El día de ayer teníamos que construir algunos procesos legales de manera interna que todavía teníamos pendientes, y el día de ayer elegimos en el Comité Ejecutivo Nacional a nuestro compañero Manuel Zavala como delegado encargado de la Secretaría de Organización, ya que será el Consejo Nacional el que lo ratifique como secretario de organización, y pues será la misma propuesta. Manuel iba a venir, pero bueno, ahora por acá va a andar. Entonces, mañana va a ser a las 11 de la mañana. Les vamos a confirmar más tarde el lugar, porque seguramente será de mucho interés y tendremos más aforo y que ustedes estén cómodos. Entonces, lo que les hemos venido planteando es el plan de trabajo, el plan de acción de defensa de la soberanía, de manera general, cómo vendrá el proceso, y también, bueno, llamando a la unidad, que haya mucho respeto, y la verdad nos ha ido muy bien, muy bien. En Guerrero muy bien, estuvieron todos nuestros compañeros, diputados, representantes populares, presidentes municipales, los senadores, etcétera. Entonces, es en ese ánimo que vamos a continuar con esta gira, y mañana ya les daremos detalles muy precisos al respecto. Nada más para puntualizar, presidenta, y aprovechando, ayer también igual la senadora Yasmín Bugarín, con que usted también se reunió en Nayarit, adelantaba que pues habría un proceso de coalición en 16 de las 17
17 gubernaturas que estarían en juego en 2027. Es preguntarle si será de esta manera y también si la conferencia de prensa finalmente será en conjunto también con el PT y el Partido Verde. Mañana estarán los tres partidos. Estaremos los tres partidos: Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y ya mañana les damos los detalles, ¿sí? Mañana lo comentamos. Gracias. Con mayor detalle. Sí. Muy bien. Sigue la compañera ahí atrás y luego vamos de este lado, ¿sí? Gracias, presidenta, y buenos días a todos. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, fíjese que el viernes la presidenta del PRI en Sonora, de nombre Guadalupe Soto, salió en conferencia de prensa y dijo que estaba Sonora PRI, el PRI de Sonora, listo para operar igual que se operó en Coahuila. Quiero saber su opinión al respecto. Y una segunda pregunta, pues reapareció ayer la gobernadora Maru Campos y usted pues fue muy dura en uno de sus tweets que publicó ayer, la llamó hipócrita, dice: qué hipocresía la de Maru Campos, habla de un gobierno de la muerte mientras replica la estrategia que bañó de sangre al país con Felipe Calderón, pero también la llamó descarada. Usted dice: afirmar descaradamente que no se necesita venir a Palacio para trabajar tras 12 días de ausencia demuestra que ve el servicio público como un privilegio y no como un deber. Y también en este mismo tema, presidenta Ariadna, quisiera saber su opinión en relación a la sombra que le llaman de Calderón en el gobierno de Chihuahua. A mí me parece muy importante porque ellos fueron los que de alguna manera también durante muchos años endeudaron al país. Está Ernesto Cordero como asesor financiero y quien fuera secretario de Hacienda, entre otros cargos con Calderón. También está Gil Schwartz, que está también como asesor jurídico y que fuera secretario particular del propio Calderón. También está Maximiliano Cortázar, quien fuera director de comunicación social de Calderón y ahora, bueno, pues está como con estrategia de comunicación ahí con Maru Campos. Y también está Jordi Herrera, quien fuera también director de la Comisión Federal de Electricidad en Chihuahua. Si me puede dar su opinión en estos puntos, gracias. Sí, bueno, primero en el tema del PRI de Sonora, pues imagínense, su dirigente es Manlio Fabio Beltrones, ¿no? El dirigente moral del PRI y especialmente de Sonora. Si no serán capaces de imaginar, porque yo creo que es solo imaginar, que podrán hacer una operación de esa magnitud, como la hicieron en Coahuila. ¿Por qué se puede hacer en Coahuila? Porque hacen uso de la fuerza pública para tender esta estrategia, operar esta estrategia de compra masiva de votos. Entonces, no nos extraña, porque el PRI es lo único que sabe hacer. En una elección no lo sabe hacer de otra manera, con recursos, con el uso de la fuerza pública, pues como es su historia autoritaria y corrupta. Entonces, pero nosotros de cualquier manera, aunque gobernemos una gran parte del territorio, la mayor parte del territorio, no nos confiamos, por eso nos estamos organizando, por eso estamos concientizando, seguimos en el proceso de la revolución de las conciencias y también llevando la información sobre la injerencia extranjera, porque es Alito Moreno el que vive más allá en Washington pidiendo que haya una intervención. Su dirigente a eso se dedica, no anda en las colonias, no andan trabajando, organizando, estando cerca del pueblo, conociendo sus problemas, no. A lo que le interesa es que haya una intervención y que otro país venga a decidir por nosotros. Entonces, pues del PRI, en cualquier lugar, no solo en Sonora, no nos extraña, pero más si son los herederos de Manlio Fabio, pues imagínense. Pero vamos a estar listos y preparados y el gobierno del doctor Durazo ha sido un muy buen gobierno y se va a actuar de manera democrática en todos los lugares.
ellos pueden hacer esto porque son autoritarios, como en el pasado, no superan su historia. Y en el caso de Chihuahua, pues es que sí es mucha hipocresía, mucho descaro, y podría decirle otra cosa, pero yo me conduzco siempre en el marco del respeto. Porque la gobernadora ha tenido el cinismo de no ir a trabajar las 2 últimas semanas. Todo el argumento del permitir que los agentes extranjeros fueran parte de su estrategia de seguridad era porque a ella sí le importa la seguridad. Pero es que a ella no le importa ni la seguridad ni nada, porque esta ausencia de 2 semanas es repetitiva a lo largo de su gobierno. Ella hizo una reforma a la Constitución del Estado para poder ausentarse sin pedirle permiso al Congreso 21 días. Eso lo hizo ya hace algunos años y ha sido recurrente sus ausencias en varios días. Pero ahora, en esta condición tan compleja que tiene el Estado, no solamente política, sino de seguridad, hoy se presenta el informe de seguridad y sigue siendo de las entidades con mayores índices de violencia y de inseguridad. Claro, la gobernadora pide que otros le vengan a hacer su trabajo y por eso la intervención extranjera, más otros motivos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una visión de gobierno que adopta de Felipe Calderón, que se reproduce en el estado de Chihuahua a través de los operadores y quienes fueron funcionarios del gobierno de Calderón. Pues Ernesto Cordero es quien le asesora o le conduce los temas financieros, y recientemente una deuda de 3,000 millones de pesos se aprobó en el Congreso con el voto en contra de Morena, en un gobierno que está por concluir y que además también en su asociación delictuosa con el PRI, con César Duarte, siendo la gobernadora diputada, y el fiscal también siendo diputado, fueron partícipes de aprobarle el incremento de la deuda a César Duarte, que ha llegado a los niveles que tiene el estado de Chihuahua, que es el estado con mayor deuda. Entonces, ella sigue en ese camino porque son los mismos haciendo lo mismo. El equipo de Felipe Calderón ha tenido de asesores a Diodoro Carrasco, tiene de abogado a Roberto Gil Suárez, y mantiene esta visión y esta estrategia. Recordemos que el gobierno de Felipe Calderón fue quien trajo ese operativo de Rápido y Furioso, que lo único que hizo fue armar a los grupos de la delincuencia organizada. Y ellos siguen en esta lógica y en esta dinámica panista de, en vez de pacificar, de ir por la parte bélica contra la población, y de todos modos no resuelven nada, son un fracaso, porque ahí está en los primeros lugares de inseguridad el Estado. Así que ese es el gobierno panista de Chihuahua. Y pues ya vimos la semana pasada la encuesta que se publicó, donde estamos 2-1 Morena, porque el pueblo de Chihuahua ya se cansó de toda este mal gobierno, y lo bueno es que ya se van en 2027, ya se van a ir ellos y sus prácticas mafiosas, intervencionistas, corruptas e ineficientes, porque no le dan a ni uno. O sea, todo lo que se logra en materia de seguridad siempre ha sido con el apoyo de la Federación también, si no estaría mucho más grave, porque ahí se mantiene las fuerzas federales apoyando. Pero en otras materias del Estado, el otro martes les voy a traer unas notas para que vean que no solamente es el tema de la seguridad, cómo están abandonados nuestros pueblos indígenas, y que es con el trabajo del gobierno federal, del presidente López Obrador y de nuestra presidenta ahora, que nuestros pueblos indígenas tienen otra vida, pero hay muchos pendientes y a ellos no les importa. A ellos les importa ir a Estados Unidos, a Europa de paseo, mientras nuestros pueblos están abandonados. Eso pienso de la gobernadora. Bueno, otras cosas, pero...
pero hay que ser respetuosos y respetuosas. Ahora acá, la compañera y luego el compañero, ¿sí? Buenos días, Presidenta. Soy Lidia Arista de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle, sé que mañana van a dar a conocer todos los detalles que nos comentaba, pero en estas semanas que ha estado al frente del partido, quisieran, digamos que en un ejercicio de autorreflexión, autocrítica, que nos contara, por favor, cómo están las condiciones de unidad o si hay riesgos de división. Sabemos que en las próximas semanas pues, se intensificará la lucha por las candidaturas. Se habla de que hay más de 50 aspirantes a las 17 gubernaturas, por ejemplo. Entonces, pues siempre pasa que renuncian, que se quejan de las encuestas, etcétera. Entonces, ¿cómo está hoy la unidad en el partido? Y también, si me permite preguntarle acerca de los coordinadores estatales. Siempre hay esta crítica de que en realidad pues nada más es un asunto de eufemismo llamarles así, porque pues ya son los candidatos y esto les da una ventaja pues prácticamente de un año para posicionarse en todos los estados. ¿Cómo justificarlo, pues que tengan todo este tiempo? Y por último, por favor, ¿ven algún tipo de desgaste en el ejercicio de gobierno? Hemos platicado con algunos analistas políticos y dicen que en la elección de 2027 Morena ya empezará a pagar, digamos, este precio, este desgaste que tienen en algunas pues entidades, y luego pues lo que hubo en las últimas semanas de que se ligaba a la marca Morena con el narcotráfico y que esto podía impactarles. Gracias. Muchas gracias, compañera. Respecto al tema de los coordinadores y lo que hemos estado viendo en la gira, y bueno, platicamos permanentemente con nuestros compañeros, dirigentes, militantes. Al contrario, nosotros vemos mucho ánimo, mucha unidad. Es lógico que en una participación en donde pues se va a valorar lo que el pueblo opina de ellos, pues tengan su trabajo realizándose. Eso está bien, y al contrario, yo creo que hay mucha conciencia del momento político que vivimos, del acoso a nuestro proyecto de nación, de gobierno, por la ultraderecha internacional, como lo hemos venido denunciando, y que son ayudados por la oposición en México. Y en este momento hay mucha claridad de que la defensa de nuestro proyecto y de la nación y de la soberanía es lo fundamental y lo primero. Entonces hemos encontrado muy buen ánimo, todo el mundo trabajando con la gente en sus asambleas, y eso también es muy importante. Mientras hay un plan de acción, estamos ocupados. Dice mi mamá que la ociosidad es la madre de todos los vicios y problemas. Entonces estamos muy ocupados todos en justo llevar la información al territorio. Entonces yo veo un buen ánimo, unidad, entendiendo el momento, y que este momento va a trasladarse al 27, porque ¿qué es lo que en realidad quieren? Afectar nuestro proyecto para que en el 27 no tengamos buenos resultados, y se van a topar con pared los que andan en esas estrategias, porque se está trabajando, pero sobre todo porque hay resultados para el pueblo. El tiempo de los coordinadores es pues los hemos denominado de defensa de la transformación, como se dio a conocer en el Consejo Nacional de hace algunos meses, porque ya hemos estado viviendo este proceso de ataque a nuestro movimiento. Entonces, ¿cuál será su responsabilidad? Pues caminar, informar y defender la soberanía de nuestra patria. Y esa es la tarea que en este momento tendrán quienes resulten los responsables, porque esto es tan importante, porque esto es el proyecto. La elección, las campañas electorales tienen como fondo llevarle un proyecto a la gente, pero esto es la consolidación de nuestro proyecto en territorio, y ya vendrá su momento para el tema de las y los candidatos oficiales para el próximo proceso electoral federal y local. Entonces son dos procesos distintos, pero quien tenga la responsabilidad en este momento es una responsabilidad de cuidar nuestro proyecto en ese espacio territorial que le designemos. Entonces considero que estamos bien, los gobiernos han dado resultados, y esto es muy importante.
la población mide los esfuerzos del gobierno para cumplir los compromisos que se hicieron en las pasadas campañas electorales, donde fueron electos nuestros hoy gobernadores, diputados, presidentes municipales, y considero que vamos a estar bien. No veo un desgaste. Fíjense, aquí en la ciudad tenemos gobernando, ya vamos a hacer 30 años, ¿no? Y la gente sigue creyendo en nuestro proyecto porque se han hecho las cosas bien. Ahí tuvimos un bache en el camino con Mancera, pero el proyecto está ahí, ¿no? El proyecto siguió sirviéndole al pueblo de México, entonces creo que vamos a consolidar aún más nuestros proyectos. Vamos a ganar Chihuahua. Muy bien, el compañero. Y luego ya venimos para acá. Hola, muchas gracias. Alex Vázquez de Bloomberg. Le hago solo 2 preguntas. Bueno, la primera, ayer se confirmó que Manuel Zavala estará al frente de la Secretaría de Organización del partido. Un poco entender la importancia de este nombramiento, sobre todo en este momento, después de los resultados que vimos y de la impugnación que están presentando. ¿Hasta qué punto, o sea, cuál tiene que ser la prioridad electoral en la parte de organización y qué cosas hay que corregir también de cara al 2027? Y pues la segunda, hoy continúan manifestaciones decentes de los maestros. Sabemos que la presidenta ha dicho que pues las conversaciones serán ya en los estados y que todo eso se gestionará a través de gobernación o de educación, de las secretarías. Pero un poco también hasta qué punto ustedes como partido pueden involucrarse para destrabar esa negociación, sobre todo por los lazos sindicales que tiene el partido, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Mira, aquí vino Manuel. Ven. Mañana. Miren. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola. Manuel Zavala ahora es el encargado y va a ser el propuesto en el Consejo Nacional. Yo solo quiero contarles quién es Manuel. Ahorita le vamos a dar la palabra. Manuel fue el primer presidente de Morena en Campeche. Siempre ha caminado cerca de nuestra compañera Laida Sansores. También fue diputado local. También fue director regional de bienestar en Campeche. Ahí nos conocimos. Yo no tenía el gusto de conocerlo previo. Y después de estar en bienestar, coordinó la campaña como representante de la presidenta en su campaña en Yucatán, con nuestro compañero, nuestro querido gobernador Huacho Díaz Mena. Y después ya vino al Comité Nacional, fue electo secretario de Movimientos Sociales. Y como secretario de Movimientos Sociales estaba haciendo cargo de la tercera circunscripción, la que es el sureste del país. Él estaba en los trabajos de organización también. Así que vamos a seguir con las tareas que hemos realizado. Manuel es un gran compañero, todos le tenemos confianza. En el CENTOS están contentos porque pues, ha sido su compañero en este tiempo y es un gran organizador y sabemos que vamos a hacer muy buen equipo. Él sabe que yo voy a estar muy en las tareas también y bueno, pues ahora él mismo estará atendiendo las tareas de movimientos sociales, entonces le creció la tarea. Y ya en el Consejo Nacional haremos este ajuste posterior. Si quieres, toma la palabra. Es un poco tímido, pero es muy trabajador. Hola, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar acá ante ustedes. Agradezco a la presidenta, a la militancia, al Comité Ejecutivo Nacional por esta oportunidad. Ya comentó parte de la semblanza de su servidor en mis inicios, un poquito desde que estábamos en la Facultad de Derecho, cuando en Campeche prácticamente no había oposición, y precisamente con Laida Sansores ahí se hizo un parteaguas desde aquel 97 del fraude electoral, y precisamente Andrés Manuel López Obrador era presidente de aquel partido de izquierda, y se hizo un plantón, y ahí recuerdo que ya joven empezamos en esa lucha, ¿no? De encauzar las luchas,
las arbitrariedades, el autoritarismo y demás, y fue todo un proceso hasta que empatamos desde estar de brigadista y activista, y creo que eso es lo más importante, y lo que comentaba acá el compañero, creo que la base fundamental y que nos enseñó el presidente, no despegarnos del pueblo, estar cerca siempre del pueblo. Estamos hermanados con esta lucha y con la gente, porque este gran movimiento se creó para servir y no para servirse, y lo creo profundamente. Y así vamos a seguir y continuar con nuestros compañeros en el territorio. Yo siempre digo, en el casa por casa, tocando puertas, haciendo conciencias y conquistando corazones con el proyecto de transformación, que es lo que nos motiva a seguir aquí al frente. Y así vamos a continuar en esta nueva encomienda de la mano de nuestra presidenta, por supuesto, de todos nuestros compañeros, para que la transformación continúe en este país, porque así es, se creó para generar bienestar, y como aquella frase, por el bien de todos, primero los pobres, así vamos a seguir. Muchísimas gracias. A la orden, permiso. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Pues ya lo vieron, es un gran compañero, consciente, y bueno, va a hacer todas las tareas organizativas. Ya ayer nos reunimos con los coordinadores circunscripcionales y ya, a las tareas que nos tocan. Si quieres, siéntate o quédate aquí como quieras. Sí, sí. Y sobre el tema del CENTE, nuestra presidenta ha planteado ya, pues todo el esfuerzo de diálogo se hizo, y nosotros no intervenimos en el tema porque es un asunto del gobierno. Lo que sí quiero reconocer, la capacidad de diálogo de este gobierno, de nuestra presidenta, de la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, que mantuvieron el diálogo permanentemente, independientemente de las acciones que realizaron los maestros. Nosotros en nuestro tiempo pues fuimos activistas sociales y anduvimos también en las calles protestando, pero siempre lo hicimos en el marco del respeto, y nuestra lucha la seguimos reivindicando pacífica. Así que no aceptamos, no vemos con buenos ojos que la lucha social sea a través de la violencia. Creo que se debería hacer un proceso reflexivo, porque la lucha ha sido exitosa de nuestro movimiento, larga, y a veces dolorosa, pero siempre, siempre pacífica. Entonces, pues vamos a ver ahí cómo van resolviendo en los estados. Muy bien. Ahora le toca a la compañera. Ahora sí, discúlpame, porque tiene 3 conferencias pidiendo la palabra. Discúlpame. Muchas gracias, dirigenta. Buenos días, dirigenta, todas, todos y todes. Inés Arroyo, de ACI de Hidalgo, ACI México y Pulso Sur, la red digital del sureste y el Caribe. Bueno, es una pregunta que desde conferencias anteriores estaba reservando tras los señalamientos de Coahuila, que han puesto sobre la mesa esta discusión sobre la posible sofisticación de prácticas tradicionales de movilización. La primera pregunta sería, ¿considera que las autoridades están preparadas para detectar y sancionar mecanismos de este tipo de prácticas cuando involucran estas herramientas tecnológicas? La segunda pregunta sería de que se está circulando información sobre que el próximo 22 de junio Morena podría emitir la convocatoria para la definición de coordinadores estatales de la transformación, figuras que eventualmente podrían perfilarse como aspirantes a gobernaturas. Y bueno, en este caso, si existe alguna confirmación oficial de esta fecha, sobre alguna convocatoria, o se trata de versiones sin sustento. En este caso, que se concrete cuáles serían los criterios de participación y selección. Y por última pregunta, yéndome al sur de la República, en Quintana Roo se ha estado mencionando que la definición de la candidatura de la 4T podría estar sujeta a un criterio de género. ¿Cómo se estará definiendo este mecanismo a nivel nacional y qué lineamientos se aplicarán para garantizar la equidad en la selección de las candidaturas? Ya que, bueno, se han mencionado distintos perfiles, entre ellos está destacando el senador Eugenio Segura, el exfuncionario Rafael Marín Mollinedo, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta,
Y bueno, ¿qué elementos estarán considerándose para asegurar la transparencia en el proceso de definición, sobre todo en género? Sí, muchas gracias. Como lo comentamos al inicio de la conferencia, mañana estaremos dando otra conferencia de prensa con ese tema exclusivamente con nuestra compañera presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Itlali Hernández. Entonces será mañana cuando les compartamos los detalles de este proceso de la elección de las y los coordinadores. Y dejé inconcluso un comentario. Decía que ayer elegimos a Manuel en el Comité Nacional para hacerse cargo de la cartera de organización y después tuvimos otra sesión para reconfigurar la Comisión Nacional de Elecciones porque oficialmente todavía no estábamos nosotros y bueno, ya se hizo esa ajuste institucional. Se instaló la Comisión Nacional de Elecciones, que es quien va a aprobar, tiene que aprobar la convocatoria para pasar nuevamente al Comité Ejecutivo Nacional para darle la aprobación definitiva. Entonces, estamos hoy en esos trabajos para presentarse el día de mañana. Entonces, será parte del proceso legal que tenemos que seguir internamente para nuestro procedimiento. Entonces, mañana se informa los tiempos de cuándo se van a lanzar las todo el proceso. Mañana se lanza la convocatoria. Todo el proceso. Mañana se presenta todo el proceso, desde tiempo de la convocatoria, tiempo y lo que incluye propiamente la convocatoria. Nosotros como medios mañana ponemos que mañana se lance la convocatoria, estamos en lo correcto. Sí, o sea, todo el proceso que incluye la convocatoria, ¿no? Sí. Y justo hoy estamos trabajando en ello, las comisiones, la Comisión de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, que estamos en sesión abierta para estar atendiendo el tema. Y respecto a lo que me preguntabas de si están preparadas las autoridades electorales, yo pienso que sí lo quieren hacer, porque presentamos uno de los videos, a ver si lo tienes a la mano, Camila, uno donde está la casilla y el señor puso ahí literalmente su puesto de QRs y está con su lista y esto. Estaba creo que dentro de la presentación anterior, bueno, si no se los compartimos. A todas luces está frente a la casilla, operándose la compra del voto, entregando los QRs con su lista. Hay una foto que les presentamos que el señor está enseñando su QR en la casilla, ¿no? Pero hay un video donde el señor está, no, ese no es, ese es el del fútbol, donde está operando ahí en la casilla. Entonces, por eso, miren, nosotros no tenemos ninguna esperanza que en lo local nos vayan siquiera a aceptar la queja. Por eso hemos ya hablado de esperar e ir a la sala superior. Claro, debemos de agotar los procedimientos como marca la ley, pero pienso que las autoridades sí están preparadas. Pero el que no quiere ver, no ve. Entonces, eso es lo que también nosotros estamos planteando respecto a la autoridad electoral local, ¿no? Muy bien, ahora le toca acá, a Felipe, de tiempo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Presidenta. La primera pregunta es acerca de su análisis sobre la ley que se está proponiendo en Chihuahua para, de alguna otra manera, de aprobarse, pues obligar a Morena a seleccionar o a nombrar a una candidata mujer el próximo año. Quisiera ver si ella tiene su opinión y su análisis al respecto. Coincidimos plenamente con la presidenta, lo comentó ella en la mañana, respecto a que evidentemente nosotros estamos impulsando el desarrollo político de las mujeres y la participación de las mujeres, pero no estamos de acuerdo cuando la ley tiene dedicatoria. También hemos impugnado, porque lo vamos a hacer si es que se aprueba, en Jalisco, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano impulsó,
que en ciertos municipios, no como una política integral de cómo debe aplicarse el género a nivel del Estado, sea mujer o sea hombre, que ahora el conservadurismo quiere usar la participación de las mujeres y la aplicación de la acción afirmativa a las mujeres como una vendetta política para que alguien participe o no participe. Entonces, creo que este es un tema importante que el INE, en mi opinión, debería atraer, porque hay muchas interpretaciones en la materia y es confuso. En unos estados es de una manera, en otros estados es de otra manera. Y, por ejemplo, en Coahuila, pero ha venido pasando en los estados de oposición, los diputados plurinominales asignados a los otros partidos son hombres. A nosotros nos da mucho gusto que nuestra bancada van a ser puras mujeres, pero la asignación del género, que nos da gusto y eso no nos inconformamos, pero lo observamos, ¿no? Que a quien detenta el poder, como le acomoden, más allá si hombres y mujeres. Entonces, no estamos de acuerdo en lo que se presentó en Chihuahua y vamos a darle seguimiento y, en su caso, seguiremos la ruta legal. Gracias. En otro tema, y mi última pregunta es acerca del CENTE, que se ha estado pues, manifestando. Ahorita nos dio un comentario, pero el secretario Homero Delgado nos ha comentado que existe atrás de esto un interés político. Entonces, preguntarle, Presidenta, si ustedes ven al PRI, al PAN atrás de ellos, o qué intereses se podría estar refiriendo Mario Delgado. Pues desconozco con precisión quién esté detrás, pero quien quiera desestabilizar al país, a la ciudad. Mira, la Ciudad de México estamos acostumbrados a que la movilización social es parte de nuestra vida cotidiana. Aquí nosotros somos una población muy activa, muy participativa, opinamos en distintos aspectos, no solamente de la vida política electoral, sino de muchos temas de la ciudad. Y esa es una libertad que tenemos todas y todos los mexicanos. Y como lo he dicho, nosotros desde Morena afirmamos que la lucha y la movilización es legítima, pero que debe ser pacífica y que se ha puesto la mesa de diálogo con diversas propuestas por parte del gobierno y que cuando hay una oposición permanente a opciones, miren, cuando nosotros éramos estudiantes ya hubiéramos querido que la autoridad se sentara, o en los 70s que las huelgas obreras tuvieran la interlocución del gobierno para solucionar las controversias. Hoy son otros tiempos porque vivimos en la transformación del país y nuestra presidenta tiene también por convicción de su vida de lucha la no represión, el no uso de la fuerza contra quien se manifiesta por algún planteamiento, ¿no? Entonces, pues no sé quién esté detrás, pero eso no huele bien, ¿no? Porque se ha sido tolerante, a veces hasta somos criticados porque se ha sido muy tolerante, pero creo que quien quiera desestabilizar una acción o un evento tan importante para México y para el mundo como lo es el Mundial, pues se topó con pared porque el pueblo bueno y sabio convivió de manera alegre, sana, respetuosa y salimos adelante. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer el llamado a que la movilización sea, porque es legítima y que debe de escucharse a todas y a todos, pero debe ser pacífica, porque siempre habrá mejor resultado con un diálogo, con un contraste de ideas, pero siempre en el ámbito del respeto. Muy bien, ahora vamos por acá. A ver el compañero de allá atrás y ella, porque ya te dimos 2 veces. Para que hablen los que no han participado, ¿sí? Y ahora, bueno, yo llegué tarde, ¿verdad? A ver, adelante. Sí,
Sí, adelante. Es que hay como un rumor de que, o una idea, de que al hacer la convocatoria o el inicio del proceso en Morena en este momento junto con el Mundial, pues estaría aprovechando el Mundial para distraer la atención en el momento de las encuestas. O sea, como que se estaría utilizando esa idea. ¿Sí? ¿Cree que sí? No he escuchado eso, pero bueno, pues son los tiempos que nos marcamos. Tenemos que resolver cosas para no invadir el proceso electoral, que estamos a meses, ¿no? Entonces, no lo veo así. No lo he escuchado así. Al contrario, pues estamos, o sea, la militancia no tiene vacaciones. La militancia es siempre, es permanente. No nos podemos nunca descuidar, al contrario. Por eso es la razón de que quién va a responder ahorita que todo el mundo está pensando en el fútbol, ¿no? Un poco eso. Ya. No, pero creo que mejor nos esperamos a mañana. Sí, compañera. Muy bien. Muy buenos días, bueno, ya tardes, Oscar Reyes de Canal 14, SPR. Preguntarle sobre la designación de Manuel Zavala, pues cuáles serían los retos a partir de este momento. Bueno, ya nos darán a conocer el día de mañana los detalles de este calendario electoral, pero pues si nos podría adelantar sobre pues estas alianzas, si van junto con el Partido Verde, Partido de Trabajo, por favor. Sí, bueno, las tareas en materia de organización que va a ayudarnos a conducir Manuel y que vamos a estar ahí muy presentes, acompañando, porque pues esa es, al final de cuentas, lo que vamos a trabajar, pues es tener un buen resultado al 27, ¿no? Entonces esa es nuestra tarea y esa es la más alta responsabilidad de todo el Comité Ejecutivo Nacional, que sirva al momento para reconocerles, porque todos se fueron a Coahuila, cada quien estuvo en un distrito atendiendo, o sea, hicimos lo que necesitábamos hacer. Entonces, en materia de organización vamos a seguir con nuestra afiliación, que se mantiene permanente. No va a haber un tiempo de cerrar la afiliación, eso va a ser para siempre. Hemos optado ya por un mecanismo con tecnología, que eso fue lo que implementó Andrés Manuel, y se hizo muy bien. Entonces vamos a seguir en eso y ya organizándonos para el periodo, para el proceso electoral, ¿no? Que ya está en ciernes, hay que estar pendientes en el Registro Nacional de Electores, con el seguimiento del listado nominal, etcétera, etcétera. Todo lo que eso implica, la capacitación del personal y demás. En fin, todo eso es lo que vamos a estar realizando y vamos a seguir con las asambleas informativas que está llevando a cabo en coordinación la Secretaría de Organización. Es quien coordina la tarea y se invita a todos a apoyar en este proceso. Y bueno, respecto al proceso de los coordinadores, ya hemos tenido un encuentro también con los medios, con los 3 partidos, para confirmar que vamos juntos en la coalición, tanto el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena, hacia el proceso que viene. Entonces eso ya está dicho, ya es así, ya nos hemos comprometido los 3 partidos. Y por eso también mañana nos van a acompañar. Muy bien. Oigan, pues ya son 12:22. Muchísimas gracias, porque ahora sí yo fui la impuntual, pero concluimos en la hora. Y el día de mañana será, les reitero, la conferencia de prensa para presentar el proceso para elegir a los coordinadores de la Defensa de la Transformación a las 11 de la mañana en el Hotel Four Points, en la calle de Álvaro Obregón. Ya ahorita me informaron que va a ser ahí. Pues los veo mañana. Muchísimas gracias. Y que viva México. Gracias, bonito.